Nuestro amigo Mauricio Garcés pretendía demostrar que la religión católica romana es la Iglesia de Cristo basado en los atributos de Pedro, basado en el liderazgo de Pedro, basado en la confesión de Pedro y basado en general en Pedro. Yo le pregunté que cómo iba a hacer para relacionar a Pedro con su religión y le pedí que me demostrara que Pedro enseñó las prácticas de la religión católica romana y le puse un ejemplo: las misas que ellos hacen por los muertos, las misas de novenario y las misas de acabo de año. Nuestro amigo trata de encontrar una justificación para eso en Éxodo, en la muerte de Aarón y en la muerte de Moisés, donde dice que el pueblo lloró por ellos durante 30 días, guardaron un luto de 30 días. Yo lo cuestiono nuevamente y le pregunto que cómo puede él vincular esto con la práctica católica romana de rezar a María, porque en las mesas de novenarios eso es lo que hacen: elevar plegarias a María para que ruegue por el difunto. Eso es lo que hacen. Entonces yo le decía a él que cómo puede justificar eso. Primero, él me da una explicación infantil, ¿verdad? Él reconoce que la práctica de guardar luto en el Éxodo y en Deuteronomio, en los debidos casos por Aarón y por Moisés, fue de 30 días, pero él dice que ellos lo hacen de 9. Y no me explicó por qué razón. Si quieren basarse en el Antiguo Testamento, tienen que hacerlo como ahí está, no cambiarlo. Ahora bien, nuestro amigo dice que los judíos lloraron, más bien el pueblo de Israel lloraron por Moisés y por Aarón 30 días. Nosotros lo hacemos 9 días, dijo. No sabe él decir por qué lo hacen 9 días. Ya desde el Antiguo Testamento se tenía lo que era el novenario, aunque no eran 9 días, como lo tenemos nosotros los católicos. En el Antiguo Testamento se tenía el novenario, pero no eran 9 días. Eso está igual a la iglesia tiene que cobrar el diezmo, pero no la 10ª parte. Nos pedía, por ejemplo, este amigo, nos pedía un ejemplo de intercesión, ¿no? Donde una persona le pidiera a alguien que no fuera Dios. Y lo podemos ver claramente en el Nuevo Testamento. Lucas capítulo 16, verso del 22 en adelante. El rico, y ojo, quiero aclarar aquí no es una parábola, como lo dicen todas las sectas protestantes, porque obviamente no les conviene que esa cita o ese ejemplo que puso nuestro Señor Jesucristo refiriéndose al purgatorio, ¿sí? Pues no les conviene. Entonces, obviamente, no les gusta y por obvio la niegan o dicen que eso es una parábola. Sin embargo, ustedes pueden buscar en cualquier parábola y en el encabezado o en el título no dice parábola del rico y el pobre Lázaro, ¿verdad? En ninguna Biblia, ni siquiera en la Biblia de los Testigos de Jehová lo van a encontrar de esa manera. Entonces, no es parábola, ¿sí? Es un ejemplo que nuestro Señor Jesucristo nos daba para identificar cómo es la vida después de la muerte, ¿sí? Que los muertos siguen vivos, obviamente, en espíritu, y siguen sufriendo, y siguen conscientes, y siguen siendo torturados, ¿sí? Entonces, ahí está un claro ejemplo, donde el rico le dice: Padre Abraham, te ruego que envíes a Lázaro a casa de mis hermanos. Él está haciendo una súplica. ¿A quién? Al Padre Abraham. No está haciendo una súplica a Dios, por supuesto que no. ¿No? Ahora, tenemos ejemplos de intercesión
¿Tenemos ejemplos de intercesión? Por supuesto que tenemos ejemplos de intercesión. Por ejemplo, vamos a ver ahorita algunos ejemplos de intercesiones en la Biblia. Génesis capítulo 18, versos 23 y 33. ¿Sí? Abraham pide a Dios por la vida de la gente de Sodoma. Ahora, este amigo nos pedía un ejemplo de una intercesión, ¿sí? De una intercesión que no fuera, o de una petición que no fuera directamente a Dios. También en el Antiguo Testamento encontramos, y hay varias. Pero para rápido les voy a dar Segunda de Reyes, capítulo 2, versos 13 y 14, ¿sí? Cuando, por ejemplo, Eliseo, cuando Elías fue arrebatado, y Eliseo necesitaba pasar a la otra orilla del río Jordán, ¿sí? Pero no sabía, porque el único que tenía el poder en ese momento, pues era Elías, no sabía cómo hacerlo. ¿Qué fue lo que pasó? Bueno, en el verso 13 dice, entonces tomó el manto que se le había caído a Elías y se volvió parándose a la orilla del Jordán. Escuchen lo que va a decir después. Tomó el manto de Elías y golpeó las aguas diciendo, ¿dónde está Yahvé, el Dios de Elías? O sea, en pocas palabras, está pidiendo a Elías la intercesión para que Dios haga el milagro. No dijo, Dios, yo te ordeno o yo te pido. No, dijo, ¿dónde está Yahvé, el Dios de Elías? O sea, tuvo que mencionar al profeta Elías. ¿Para qué? Para que Dios hiciera el milagro de abrir las aguas. ¿Sí? Aquí está una clara intercesión, una súplica de intercesión de parte de Eliseo para Elías, el profeta Elías, para que rogara al Padre y obviamente pues él hiciera la obra. Lo mismo que pasa, por ejemplo, en Apocalipsis capítulo 6, versos 9 y siguientes, donde las almas, ¿sí?, estaban suplicando por justicia, ¿sí?, para que se hiciera justicia contra los habitantes de la tierra. Entonces, obviamente, las personas que están, que han fallecido, obviamente que siguen vivas, ¿sí?, espiritualmente, saben, recuerdan completamente todo. Y esos son los mejores ejemplos, ¿sí? Que este amigo nos pidió tener ejemplos de intercesión de una persona que le pida a alguien que no sea Dios. Bueno, pues aquí está el mejor ejemplo. Eliseo pidiendo la intercesión a Elías para que Dios hiciera la obra, ¿no? Y así como estos ejemplos, hay muchos que yo les puedo mencionar, hay varios. Por ejemplo, está otro donde Eliseo ha muerto, ¿sí? Y por ejemplo, las personas que llevaban a enterrar a una persona, ¿sí?, recordarán ese pasaje, no lo tengo a la mente ahorita, pero recordarán el pasaje donde las personas llevaban cargando a su difunto y cuando vieron la banda de aquellos forajidos, arrojaron el cuerpo a la tumba de Eliseo. Y el difunto, en cuanto tocó los huesos de Eliseo, revivió. Esa es claramente una intercesión, ¿sí?, de parte de Eliseo, porque con solamente tocar los huesos, recobró la vida. Estamos hablando de ahí de una resurrección. Esa persona estaba muerta y resucitó tocando únicamente los huesos de Eliseo. Y no por esto decimos que Eliseo tenía el poder de revivir muertos. Dios es el que hace el milagro, ¿sí? Pero ¿a través de quién? A través de Eliseo, a través de los huesos de Eliseo. Es por eso que yo le dije a este amigo, ¿sí?, que tenía que refutarle completamente todos sus puntos. Al refutarme, según él, dice que él puede demostrar que hay en la escritura ejemplos de personas que han elevado plegarias a alguien que no es Dios, ¿verdad? Eso es lo que él trata de demostrar, que en la escritura hay personas que han elevado plegarias a alguien que no es Dios. Y él habla de la intercesión.
Entonces él ya comienza a meterse, como no pudo explicar lo del porqué de sus novenarios, que en realidad no tienen nada que ver con lo que hizo Israel por el luto de Aarón y de Moisés. No tienen nada que ver, porque lo más cuestionable es que yo estoy seguro que en el pueblo de Israel nadie elevó plegarias por el alma de Aarón o por el alma de Moisés. En primer lugar, nadie rogó a algún difunto, digamos a Abraham, a Isaac o a Jacob. Nadie le rogó intercesión hacia Dios por el alma de Moisés o el alma de Aarón. Pero los amigos de la secta católica romana sí ruegan a María, ruegan a los santos, para que ellos a su vez le rueguen a Dios por el difunto, ¿verdad? Entonces no hay relación, no hay ninguna relación. Ahora vamos a la parte, yo diría, cómica, porque a mí me produce mucha risa que nuestro amigo trata de justificar las plegarias que ellos elevan a personas que no son Dios, ¿verdad? Trata de justificarlo poniendo en primer lugar la historia del rico y Lázaro. Nosotros creemos que hay vida después de la muerte, la escritura lo enseña. Pablo decía, para mí el vivir es Cristo y el morir me es ganancia, ¿verdad? Esta historia del rico y Lázaro también es un claro ejemplo de que hay vida después de la muerte. Eso no lo vamos a negar. Pero nuestro amigo dice que el rico rogó, elevó plegarias a Abraham, le pidió intercesión a Abraham. Y vemos allá en Lucas, en el capítulo 16, que el rico le pide a Abraham. Sin embargo, recibe un rotundo no. Abraham le responde, no está permitido. Y el rico pide que por favor, si no le pueden ayudar a él, que por favor que manden a alguien, que alguien les avise a sus parientes que ese lugar de tormento es real. Abraham le vuelve a responder, no, ¿verdad? Entonces no hay ninguna intercesión de Abraham para con Dios por esta persona, a quien la Biblia llama el rico. Vamos a entender que por interceder es hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarlo de un mal. Entonces, aquí no, en el pasaje del rico y Lázaro, no hay intercesión. Abraham no está hablando en favor de este hombre delante de Dios para conseguirle algún bien. Tampoco está hablándole a Dios en nombre de este hombre que está en tormento para librarlo del tormento. No hay intercesión. Ahora, nuestro amigo cita Segunda de Reyes 2:14 y dice así: tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Señor, Dios de Elías? Y cuando él golpeó también las aguas, éstas se dividieron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Aquí, en esta parte, cuando yo escucho lo que nuestro amigo dice, que aquí Eliseo está haciendo una plegaria a Elías, cuando dice, ¿dónde está el Señor, Dios de Elías? ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Yo en realidad no creí que al tener que platicar con don Frankie Garcés, tuviera que explicarle cosas tan elementales de la escuela primaria, ¿verdad? Como es tener que explicarle la oración, pero la oración gramatical. Todos sabemos que en la oración hay un sujeto y hay un predicado. El sujeto es de quien se habla en la oración. En esta oración gramatical que pronuncia Eliseo, ¿dónde está el Señor,
el Dios de Elías. ¿Quién es el sujeto? ¿De quién se habla en esta oración? Del Señor, ¿verdad? Al decir el Dios de Elías, está simplemente poniendo como un calificativo la preposición la preposición de Elías está sirviendo de palabra de enlace para que esto funcione como un adjetivo, ¿verdad? Pero el sujeto de la oración gramatical es el Señor, o Yahweh, o Jehová, o Yahvé, ¿verdad? A él le está hablando Eliseo, no está hablándole a Elías. Nuestro amigo dice que esta oración gramatical es una plegaria que Eliseo le elevó a Elías y no a Dios. Mire, qué tremendo. Qué tremendo. Nuestro amigo ignora todos los modismos hebraicos. Nuestro amigo, no sé si los conoce, se hace de la vista gorda, o si no los conoce, pues se comprende, ¿verdad? Pero estos son modismos hebraicos, muy usados en toda la escritura. Por ejemplo, el mismo Elías dice en Primera de Reyes 18:36, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acerca el profeta Elías y dijo, Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Aquí si analizamos gramaticalmente lo que el profeta Elías dijo, diríamos, ¿de quién está hablando Elías al decir Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel? ¿Será que les está hablando a Abraham, a Isaac y a Israel? Hasta mi hijo que está aquí escuchando se sonríe. Si usáramos la lógica de don Frankie Garcés, aquí también tendríamos que decir que Elías está elevando una plegaria a Abraham, a Isaac y a Israel. Eliseo mencionó a Elías. Si no estuviera rezándole o elevándole plegaria a Elías y no a Dios, no lo hubiera mencionado. Entonces aquí tendríamos que decir lo mismo. Tendríamos que decir que el profeta Elías, cuando dice Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sé hoy manifiesto, tendríamos que decir que Elías está dirigiendo su plegaria no a Dios, no a Jehová, no a Yahweh, no a Yahvé, sino a Isaac, a Abraham y a Jacob. Es risible, pero es lo que nuestro amigo usó para tratar de justificar que los de su religión piden intercesión a las personas que ya fallecieron. Nosotros creemos que las personas que ya fallecieron están en presencia de Dios. También creemos que de alguna manera se enteran de lo que pasa aquí en la tierra, ¿verdad? Porque la Escritura dice que en el cielo todos se alegran cuando un pecador se arrepiente, ¿verdad? Pero lo que no creemos, lo que no aceptamos, lo que no tiene base en la Escritura es que se le tenga que hacer plegarias a ellos o a María para que ellos o María tengan que rogarle a Dios, ¿verdad? O sea que tengamos que pedirle primero a ellos para que ellos le pidan a María, para que María le pida a Cristo, para que Cristo le pida a Dios. No es así, definitivamente que no, porque la Escritura dice, es muy clara. Cuando los discípulos le pidieron a nuestro Señor Jesucristo que les enseñara a orar, el Señor les enseña y les dice que van a orar así, ¿verdad? Las oraciones dirigidas al Padre, o sea, a Dios. No hay que dirigir las oraciones a María, no hay que dirigirlas a ningún muertito, no hay que dirigirlas a ningún santito, hay que dirigirlas a Dios. La Escritura dice que tenemos entrada hasta el trono de su gracia. Entonces no necesitamos estarle pidiendo a uno para que le pida a otro y para que ese otro le pida al otro. El ejemplo que nuestro amigo Garcés pone de Apocalipsis también
Si nosotros leemos, vemos que ahí hay gente que está clamando y dice, ¿hasta cuándo? ¿Verdad? Están pidiendo justicia. Tampoco, en primer lugar, ellos no están transmitiendo peticiones de los vivos aquí en la tierra. Ellos están manifestando su deseo porque haya justicia. Pero se les responde que esperen, que ya va a llegar el momento, pero que esperen. O sea que la voluntad de Dios no se mueve en favor de nadie aquí en la tierra por petición de alguien que ya falleció. Pero nuestro amigo trata de justificar la práctica de su secta, pues con estos versículos que en realidad nada tienen que ver, deformando una oración gramatical. Otro ejemplo que nuestro amigo pone es el caso de los huesos de Eliseo. Dice que Eliseo ahí rogó a Dios para que viera un milagro, pero lo que vemos en la escritura es que el cuerpo de este difunto choca con los huesos de Eliseo. Usted ve ahí que Eliseo esté intercediendo, que Eliseo esté rogando, ¿verdad? Porque volvamos a la definición de interceder. Hablar ante alguien en favor de otra persona para conseguirle un bien o librarlo de un mal, ¿verdad? Tal vez nuestro amigo ahí entre líneas, él lee que Eliseo está rogando a Dios, ¿verdad? O que los huesos de Eliseo le están rogando a Dios. No sé qué es lo que ve nuestro amigo ahí. Lo cierto es que no hay justificación para dirigir las plegarias a alguien que no sea Dios. Los ejemplos que nuestro amigo usó, pues son bastante dudosos, por no decir otra cosa. No tiene ningún apoyo en ninguna otra parte de la escritura, y pues especialmente en el caso que él cita de Eliseo, pues es risible, ¿verdad? Porque todos podemos analizar la oración gramatical. ¿Dónde está Jehová o dónde está Yahweh, el Dios de Elías? Ahí se está dirigiendo a Dios. Porque si estuviera dirigiendo su plegaria a Elías, entonces diría, Elías, ¿dónde está tu Dios? Entonces nuestro amigo necesita un poco de repasar la gramática castellana, identificar el sujeto en las oraciones, identificar las preposiciones, identificar el orden de las palabras. Entonces a mí me da mucha pena, y también pues ya escuchándolo así, yo doy gracias a Dios que no me quedé a perder el tiempo con él, porque pasó hablando creo que 1:30 o 2 horas más cuando yo me retiré. Pero para escuchar esto, qué bueno que no me quedé a perder el tiempo. Entonces, no hay en la escritura ningún ejemplo de nadie que haya elevado plegarias a alguien que no sea Dios. Todas las plegarias que se elevan van dirigidas a Dios. Inclusive vemos a Esteban antes de morir elevando una plegaria hacia nuestro Señor Jesucristo, lo cual viene a reafirmar que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Pero fuera de eso, no veo yo a nadie que esté pidiéndole a un muerto, ya físicamente, muerto biológicamente, para que venga él y le pida a Dios, ¿verdad? Entonces, pues, ¿qué más les puedo decir? No hay mucho que agregar a esto. Vamos a seguir más adelante, refutando punto por punto lo que nuestro amigo Mauricio Garcés dijo que eran sus puntos de refutación hacia este servidor. Muchas gracias.